Hoy, domingo 19 de diciembre del 2021, los saludo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hoy vamos a hablar sobre el ministerio misericordioso de Jesucristo. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por este tiempo que vamos a pasar expuestos a tu palabra, trayendo revelación a nuestro corazón para poderla poner por obra tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Decía que hoy día vamos a tratar el ministerio misericordioso de Jesucristo. Y vamos a empezar por una cita para después explicar qué cosa es el ministerio y sobre todo qué cosa es ser misericordioso. Vamos a la palabra, vamos a Lucas capítulo 19, versículo 10. Es el encuentro entre Jesús y Zaqueo, un jefe de recaudadores, odiado y despreciado por su pueblo porque recaudaba impuestos para Roma. Pero Zaqueo, un hombre pequeño, tiene un encuentro con Jesucristo y vamos a ver cómo es el trato de Jesucristo con este hombre. Bien, vamos al capítulo 19, versículo... Vamos a leer mejor desde el versículo 1. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y termina diciendo este pasaje en el versículo 10, que es el que nos interesa ver ahora, porque el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bien, vamos a tratar entonces sobre el ministerio misericordioso de Jesucristo. Y empezamos diciendo que ministerio no es otra cosa que servicio, servicio, servicio. Y Mateo 20:28 nos va a expresar a través de la palabra de Jesucristo lo que es este ministerio. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esto tenemos que tener en cuenta todos los que tenemos un ministerio. Un ministerio no es para resaltar entre los demás, no es para vanagloriarnos, no es para tener a los hermanos bajo nuestra única autoridad, sino es para servir, para servir. Y eso, para eso vino el Señor Jesucristo. Y volvemos otra vez al versículo 10 de Lucas 19, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino el Señor Jesús. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45 habla muy parecido, no lo vamos a leer, es lo mismo,
pero ustedes lo pueden revisar en sus casas. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, porque vamos a ver otro ejemplo de lo que es servir. Jesús lava los pies de sus discípulos y en el versículo del 12 al 15, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si somos cristianos, tenemos que hacer las mismas cosas que el Señor hizo. Y este ministerio, este servicio, tiene una característica: es misericordioso. ¿Y qué cosa es misericordia, hermanos? Primero, que es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Es también la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. No solamente es sentir lástima o pena, sino apoyar, brindarles apoyo. Y esta palabra misericordia proviene del latín misere, que es miseria, necesidad, cor o cordis, que habla de corazón, y ia, hacia los demás. Vamos a usar los 4 evangelios, para sustentar lo que estamos hablando, porque no deseamos de ninguna manera que sea palabras de hombres, sino sea la palabra de Dios. Mateo 4:24 dice la palabra: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Entonces, Jesucristo tenía misericordia. Era misericordioso con todos los que sufrían. Y Mateo 9:36. Y sigue siendo misericordioso, por supuesto, porque Él está vivo. 9:36. Tenemos un Dios vivo, hermanos. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Entonces, decíamos que la misericordia es tener compasión, es sentir compasión por los que sufren y brindarles la ayuda, el apoyo. Dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Este ministerio misericordioso de Jesucristo tenía 3 actividades. Jesucristo hizo 3 cosas a favor de los hombres: enseñaba, predicaba y sanaba. Y lógicamente, finalmente, Él va a entregar su vida por ti y por mí en la cruz, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, esas 3 cosas las vamos a ver. Mateo 4:23. Mateo 4:23. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, o sea, de los judíos. Los judíos tienen una religión que es la religión judía, el judaísmo. Entonces, Jesucristo no vino a fundar otra religión, Él vino a traer vida y vida en abundancia. Entonces, dice la palabra: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, de los judíos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Entonces, enseñaba, predicaba y sanaba. Vamos a ver otra cita, en Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Marcos 1:39. Sigamos viendo la palabra. Hoy estamos expuestos a esa palabra que es vida para el que la haya y salud para todo nuestro cuerpo. Es la única manera de poder predicar o enseñar con la palabra. Marcos 1:39. Dice, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Bien, hermanos. Entonces, esas tres cosas hacía el Señor Jesús en su ministerio terrenal, en su ministerio misericordioso. Pero tenía misericordia en esas tres actividades visibles que él hacía. En la enseñanza, vamos a ver Mateo 22:39. Misericordia para enseñar, sí, tenemos que tener misericordia para enseñar, ¿no es cierto? Entonces, Mateo 22:39. Dice la palabra de Dios. Desde el 34 podemos leer, dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, un maestro es el que enseña, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, misericordia en enseñanza, hermanos. Mateo 15:4. Mateo 15:4 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. En Marcos 6:32, estamos recorriendo los 4 evangelios, porque estamos hablando de Jesucristo y su ministerio misericordioso. 6:32. Vamos a ver lo que dice del 32 al 34. Dice la palabra, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Él enseñaba, él era un maestro misericordioso. Y Jesucristo, un maestro, se caracteriza porque donde esté y como esté, siempre está enseñando. Y Jesucristo siempre estaba enseñando. Si estaba con los discípulos caminando, les enseñaba. Si estaba con las multitudes, él enseñaba. Si estaba en una cena, él enseñaba. Él es el maestro de maestros. ¿Cierto? Bien. Pero ¿qué cosa es enseñar? Es instruir, es adoctrinar. Y en la iglesia, hermanos, los que tienen el ministerio de la enseñanza, tienen que enseñar precepto por precepto la palabra y línea por línea. Y vamos a ver un ejemplo ya como mandato dejado por el Señor para que los que enseñan, vamos a ver en Mateo 28:20, que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Él nos ha encargado enseñar. La enseñanza, la instrucción, el adoctrinamiento es muy importante para tener hombres formados en la palabra, espirituales, que puedan dar frutos deliciosos a Dios. Pero también es misericordioso en la predicación. La palabra
Predicar viene del latín predicare, anunciar algo públicamente. Vamos a ver un ejemplo, o algunos ejemplos. Mateo 4:17. Mateo 4:17 dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Le interesaban las almas. Tenía compasión por las almas perdidas. Entonces él predica, ¿qué cosa? Arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Veamos un ejemplo más. Mateo 5:1. Esto es dentro de lo que es el Sermón del Monte. Mateo 5:1. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. La costumbre, ya lo dijimos hace varios domingos atrás, que la costumbre de los maestros era sentarse y enseñar. Entonces, eso es lo que hace el Señor Jesús. Y en la iglesia de Jesucristo también nosotros predicamos, no porque nos gusta, no solamente porque nos gusta predicar, sino porque es un mandato del Señor. Marcos 16:15 hacia adelante. Y es un mandato para todos, es la gran comisión, que lo hemos visto muchas veces. Y dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Tenemos que tener pasión por las almas, tenemos que tener una carga por las almas perdidas, hermanos. Tenemos que predicar el evangelio de la gracia. Pero Jesucristo ministraba sanidad y era misericordioso cada vez que lo hacía. Marcos 1:14. Hemos visto cuántas veces hombres que ministran sanidad, pero pareciera que ellos fueran los sanadores, ¿no? Se presentan más como milagreros que como ministros del Señor, porque yo no tengo poder para sanar a nadie, es el nombre de Jesucristo. Y nadie tiene ese poder si no es el nombre de Jesucristo, que nosotros lo usamos. Y en ese nombre imponemos manos y los enfermos son sanados. Marcos 1, y a veces ni siquiera no hay necesidad de imponer manos, es la palabra. Dice el Salmo que Dios envió su palabra y nos sanó. Vamos a ver, Marcos 1, 29, 31. Dice: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Ahí tenemos un ejemplo. En Marcos 1, 32, 34, a continuación, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos y estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocía. Hermanos, él siempre estaba dispuesto para ministrar. Dice que la palabra dice que todos los que se acercaron a él fueron sanados. Pero también cuando él enseñaba, también sanaba, porque es su palabra. Él es la palabra de Dios. Marcos 3:1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acercaba y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle.
Pero Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él es el sanador por excelencia, hermanos. Y el sanador está en casa. Si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos al sanador. Pero también sanaba cuando predicaba. Marcos 2, 1 al 5. Dice, entró Jesús otra vez en Cafarnaúm después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Qué preciosa la palabra de Cristo. Y más preciosa es cuando nosotros la acogemos en nuestro corazón y la ponemos por obra, hermanos. Estimamos la palabra del Señor. Por eso lo que nosotros enseñamos o lo que predicamos solo es su palabra. Y tenemos una reflexión, hermanos, porque lo hemos dicho ya varias veces, varios domingos, que Jesucristo resucitó y Él está vivo. Jesucristo está a la diestra de Dios Padre y su cuerpo glorioso en la tierra somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Y este es un momento para reflexionar porque la cabeza es parte del cuerpo y lo que hizo el cuerpo en la tierra, lo que hizo la cabeza, ese ministerio misericordioso de Jesucristo que caminó en la tierra haciendo bienes y destruyendo la obra del diablo, pues sigue caminando en la tierra a través de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, es la única cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Y miren qué es lo que le deja dicho como verdad rotunda y directa a su iglesia. De cierto os digo, el que en mí cree, y la iglesia de Jesucristo está conformada por todos los que creen en Él, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hermanos, tenemos un llamado a enseñar, a predicar y a sanar en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por ese ministerio misericordioso de Jesucristo en la tierra. Gracias por tu amado Hijo Jesucristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Padre, porque de tal manera nos amaste que diste a tu único Hijo, al unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Nosotros creemos en Jesucristo. Creemos que Él está vivo y que Él sigue actuando a través de la iglesia gloriosa en la tierra. Y todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor. Y todos decimos, amén. Hermanos, que tengan un domingo glorioso, pensando que somos la iglesia gloriosa de Jesucristo en la tierra. Que levantamos el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre, y que en ese nombre podemos enseñar, predicar y sanar. Y nos vemos en el siguiente mensaje.